Hola familia, ¿cómo se encuentran hoy en día de festejo de Navidad? Para muchos, para aquellos que tienen su familia reunida, yo desgraciadamente no la tengo toda completa. Voy a hacer lo mejor posible para sentirme bien con mi hija, con mi nieto, con mi yerno, pero siempre pensando en aquellos que están del otro lado. Esto es un día de festejo de familia, de amistades. Hoy no la tenemos. Sin más, voy a hacerle una receta que está fuera de lo común en este tiempo, ya que ya le hice una pierna asada, le hice algunas cositas. Hoy vamos a hacer un pargo relleno. Puede ser un pargo, puede ser otro tipo de pescado. Yo usé este porque es el que me gusta. Lo vamos a rellenar con camarones. Como base de fondo de la bandeja vamos a usar papa. Vamos a usar un pimiento, o sea, medio pimiento rojo, media cebolla, 3 dientes de ajo, mantequilla para untar en la bandeja, pimienta, sal y aceite. Con estos ingredientes vamos a hacer un parguito relleno. Así que sin más, comencemos. Bueno familia, como ven, aquí tenemos ya las papas peladas, ya limpias, lavadas. Vamos a trocearla, quitarle esta punta que no nos sirve. Y más o menos del espesor de un dedo vamos a ir cortándolas. Esto va a ser la base donde vamos a acostar nuestro pescado. Bueno familia, vamos a derretir un poco la mantequilla. La próxima función es echar la mantequilla en nuestra sartén donde se va a asar el pargo. Con una brochita esparcimos y vamos colocando nuestras papas. Un chorrito de aceite de oliva para que no se nos queme la mantequilla. Sazonamos con un puntico de sal y lo ponemos en el horno para que las papas más o menos se pochen un poquito. ¿Qué toca ahora? Abrir el pescado y quitarle la espina del centro. Despinarlo un poco para poder facilitar nuestro relleno y además el corte cuando se vaya a servir. Bueno, como ven, ya le he sacado la espina del centro. Le he dejado la de los costaditos para que se vea bonita y su cola. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacerle unos cortes a la carne. Se me había olvidado decirle que me faltó en los ingredientes el limón. Vamos a sazonar con un poco de ajo ya machacado. Vamos a incorporárselo. Que penetre bien. Pimienta. Y por último, un toquecito de sal. Y medio limón. Tapamos. Y reservamos. Para nuestro relleno vamos a usar media cebolla, un cuarto de pimiento rojo, un diente de ajo. Para nuestro relleno vamos a usar aceite de oliva, un chorrito. Vamos a saltear las verduras. Espera que se caliente un poquito. Vamos a saltear los vegetales. Poramos la cebolla, el pimiento, el ajo. Punteamos con un poquito de sal para que sude y caramelice. Bueno, ya con las verduras pochadas, echamos nuestros camarones. Y no tengo estragón, que es lo ideal, pero bueno, voy a incorporarle un toque de tomillo, que eso le aporta un sabor muy agradable. Bueno, como ven, aquí tenemos ya
el camarón que no está a medio, porque se va a terminar de cocer aquí en el asado. Vamos a ir incorporando nuestro relleno. Esto es una técnica que vamos a ver si con los palitos funciona. Mi gente, aquí con un hilito de hilaza este es un método que yo uso, que es muy efectivo, no deja que se bote nada. Vamos entrelazando. Como ven, mira cómo va quedando bien selladito. Bueno, mi gente, con cebolla morada y blanca vamos a vertir en nuestra bandeja de horno. Le vamos a adicionar un chorro de vino blanco, una tacita más o menos. Vamos a acomodar el pescado. En Cuba, mi gente, yo lo que usaba era varilla metálica. Primera vez que uso las varillas de madera. Vamos a ver si no se nos quema. Le puse el papel de aluminio. Vamos a ver. Y a 320, 350 grados más o menos, incorporamos el pescado. Ahí lo dejamos 1 hora y media, más o menos. Bueno, familia, sé que muchos han estado preocupados porque no he subido video en estos días. Hoy no les voy a contar una historia, simplemente hay un videíto que se había hecho, que no se había editado, debido a que mi hija se sentía mal y eso. Y que yo realmente, como se dice en el buen argot cubano, tenía un poco el moco caído, ya que mi esposa no estuvo para la Navidad, no estuvo para fin de año, y me sentía un poco mal. Cosa que mi hija notó y me hizo una invitación para levantarme el ánimo. Fue cuando me invitó a conocer uno de mis sueños, a conocer la nieve. Fuimos, y no es menos cierto que pasarla con mi nieto, ver mi nieto jugar con la nieve y ver aquello tan lindo, las montañas que aquí en Odessa no las hay, aquí todo es muy llano. Yo vengo de una ciudad muy montañosa y siempre uno extraña todo eso. Ella me invitó para levantarme el ánimo, no es menos cierto que me levantó un poco la autoestima y el ánimo. Y fue muy lindo pasarla entre familia. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegamos aquí, mi nieto empezó con un catarro malo que hay aquí, que casi la mayoría de los niños la ha adquirido. Apenas dormía, estando pendiente de él, de su fiebre, de bajarle sus temperaturas. Gracias a Dios, él ya mejoró, pero bueno, cayó mi hija con ese catarro también, que ustedes saben que ella es mi productora. Y tuve que estar ahí entre el nieto, mi hija, atendiéndola. Y viene ahora un mes un poco triste para mí también. Viene febrero, que el día 2 de febrero mi papá cumple 19 años de fallecido. De fallecido físicamente, porque yo siempre lo mantengo vivo en mi corazón y en mi mente. Siempre lo tengo a mi lado. Y viene el 14 de febrero. 14 de febrero, que es el día de San Valentín, donde cumplo 27 años de casado. Aún no sé si podré tener a mi esposa a mi lado. Creo que si no la puedo tener, sería el primer 14 de febrero que vamos a pasar separados. Y todas esas cosas me han tenido un poco triste, un poco caído. Por todas estas cosas, por eso no he subido contenido, pero no se preocupen, hay abuelo para rato. Continuaré siguiendo para ustedes estos contenidos, estos comentarios, sin más. Vamos a ver qué nos espera ese maravilloso pescado, vamos a ver qué tal está. Y ya saben, abuelo va a haber para rato. Bueno, familia, hasta aquí el videito de hoy. Como ven, miren cómo quedó ese parguito relleno con camarones.
Ya saben, no olviden de suscribirse, darme su like, sonar la campanita para que le llegue la notificación y no se olviden de suscribirse principalmente para que sigan recibiendo los videos del abuelo cubano